Hola, bienvenido o bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la quinta reseña de la temporada, valoración de la calidad de lápices de grafito para dibujo 7 calas. En esta ocasión reseñaré el modelo Derwent Graphic 9A la H. Como comenté en el video anterior, los Derwent tienen fama de excelente calidad. En la tienda de arte donde compré los Cretacolor me comentaron que algunas personas los prefieren a los Clios. En la otra tienda, donde compré los Prismacolor Turquoise, los vendedores me dijeron que una vez que probara los Derwent, ya no estaría en la búsqueda de otro lápiz. Así que la reseña de estos lápices tenía que incluirla sí o sí en esta temporada. Empezaré la reseña para responder ¿cuál es la relación precio-calidad de los lápices de grafito Derwent Graphic? Si has seguido el canal ya sabes que la reseña está dividida en 4 partes: la presentación del producto, la evaluación, la prueba de dibujo y las conclusiones. La reseña constará de 5 videos. Conozcamos un poco acerca de la compañía que produce estos lápices y la información que ofrece al consumidor acerca de su producto. ¿Qué empresa produce los lápices de grafito Derwent Graphic? Visite la página de la empresa que se indica en su estuche. El buscador de Google la localiza rápidamente. La página luce bastante atractiva y ordenada. Está en inglés y creo que no se puede traducir, si acaso solo se puede modificar al inglés utilizado en otros países angloparlantes. La empresa es de Cumberland Pencil Company. Esta empresa creó su primer lápiz en el año 1852, aunque su historia inicia con el descubrimiento de grafito en Borrowdale Valley. Me sorprendió saber que Derwent cuenta con un museo, el Museo del Lápiz, que se localiza en Keswick, lugar donde se ubicaba la empresa original. Allí se puede observar su lápiz gigante. Si gustas verlo, en su página encontrarás una fotografía de él. Derwent creó un nuevo logo, rojo con letras blancas sobre fondo rojo, y que dice Derwent Drawn to Perfection. Debo decir que navegar por su página fue todo un placer. Se informa claramente sobre los productos, tiene videos, fotografías y se exhiben dibujos elaborados por artistas profesionales que utilizan sus productos. Algo que me llamó mucho la atención, porque no lo había visto antes en las páginas de otras empresas, es que Derwent tiene una lista de productos veganos. Esta se localiza en su sección de preguntas frecuentes, Vegan Friendly Products. Esto significa que estos productos no incluyen ningún ingrediente de origen animal. O sea, quiero felicitar a Derwent por eso y alentarlo a continuar desarrollando más productos veganos. ¿Cuáles son las características del modelo Graphic? En su página, la calidad de estos lápices está clasificada como profesional. Por eso dice Professional Quality. Son lápices para dibujo, drawing, de grafito, graphite pencils. Esto quiere decir que el producto está dirigido a artistas profesionales o aficionados que requieren la mejor calidad de productos de dibujo, en este caso, de grafito. Los graphite pencils se describen con una mina blanda y resistente. Ofrece una gama de 20 graduaciones que va de la 9B a la 9H, incluyendo la F, y ofrece 10 presentaciones de este producto tanto en latas como en blisters o empaques de 4 piezas. Algunas presentaciones incluyen grafito soluble en agua, como el Graphic Mixed Media Blister, u otros sacapuntas y goma en una sola pieza. También se pueden adquirir individualmente. Hasta ahora es el modelo con más presentaciones que he visto. Me parece estupendo que ofrezcan tantas opciones. La página también muestra las tonalidades de las diferentes graduaciones, así como fotografías de cada producto, las características del contenido y el precio, y algo que me impresionó es que se puede descargar un documento PDF que ofrece información detallada del producto. Su página ofrece más información sobre los lápices, pero esta se localiza también en su estuche metálico. Para no repetirla, pues mejor revisamos directamente la lata. La parte frontal está bellamente ilustrada por un ave. Se observa la fotografía de 3 lápices Derwent Graphic, uno de ellos completo.
Así que si un comprador no tiene idea de la apariencia de estos lápices, con base en la fotografía puede obtener esta información. En la parte central se ubica el logo de Derwent y un poco más abajo se expresa el modelo y el rango de graduaciones incluidas y se especifica que son blandos. En español se lee lápices grafía blandos. Considero que hay un error en la traducción, pues graphite se traduciría como grafito del inglés al español, ya que el término grafía en español hace referencia a la letra o signo que se emplea para representar un sonido dado. Si esto te sonó a definición de diccionarios, porque así fue, tuve que consultar el diccionario de la Real Academia y bueno, por eso pienso que esta traducción es incorrecta y debería decir lápices de grafito blando. En la parte inferior dice que son de calidad profesional, se expresan cada una de las graduaciones incluidas, que van de la 9B a la H, se especifica el número de piezas, que son 12 lápices, y por último localizamos la bandera del Reino Unido. Al reverso se encuentra nuevamente el logo, el modelo, las graduaciones y la descripción del producto en 4 idiomas, entre los que se encuentra el español. Lo voy a transcribir porque en la fotografía no se alcanza a leer. Los lápices Derwent Graphic utilizan el grafito de la más alta calidad, de gran dureza en todo su espesor y recubierto de madera de cedro para crear líneas y gradaciones homogéneas. Nuestros exclusivos métodos de fabricación crean una herramienta de dibujo que respeta la fina superficie del papel sin arañarla, y el color resulta fácil de eliminar con una goma de borrar maleable. La resistencia mejorada de la mina hace que se rompa menos la punta. Viene en 20 gradaciones uniformes de 9B a 9H, ideales para bocetos y retratos expresivos o ilustraciones detalladas. Bien, pues aquí tenemos ya más detalles acerca del producto que ayudan a completar la información que ya teníamos de la página. En la parte inferior de la lata se localiza el eslogan del modelo, que dice Smooth and Strong to the Core, que tradujeron como mina dura y homogénea en todo su espesor. Nuevamente tengo dudas sobre la traducción y no porque yo sea experta en inglés, sino porque estoy buscando comprender las características de los lápices. Considero que esta traducción se presta a confusiones. Me explico. Yo pienso que si alguien, como yo, lee mina dura, tal vez su mente lo remita a la dureza y claridad de los H, cuando su idea al comprar esta presentación es por buscar las características contrarias, es decir, minas blandas de tonos intensos, dado que son graduaciones B. En mi opinión, sería mejor traducir strong por resistente en lugar de dura. Así el comprador podría pensar que adquirió lápices cuya mina blanda posee una resistencia que hace que se rompa menos la punta. Finalmente, en su estuche se encuentra la dirección electrónica de la compañía, el lugar donde fue fabricado el producto en United Kingdom, que Derwent es una marca registrada de ACO, es decir, es una empresa responsable ecológica y socialmente. También observamos la marca de Made in Britain y un reconocimiento de AP de la ACMI, que son las siglas de Art and Creative Materials Institute Certified, conforme a la ASTM, American Society for Testing and Materials, y el código de barras. Este modelo es importado por la importadora Rodin. Esta empresa mexicana se dedica tanto a la importación de lápices extranjeros como a la fabricación de sus propios productos, como los lápices Atl Diseño que reseñé anteriormente. Con base en la información proporcionada tanto en su página como en el estuche, considero pues haber obtenido una información completa sobre las características de este producto. Dale like a este video y suscríbete para recibir la notificación de la segunda parte de esta reseña que pronto publicaré. No te olvides de activar la campanita. Y déjame saber a través de los comentarios si ya conoces estos lápices o si deseas comprarlos y qué opinión tienes sobre su calidad. También si conoces a alguien que le pueda resultar de utilidad este video, por favor compártelo.